Antioquia, de Medellín, Colombia, director de la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública y secretario de ALAD, Colombia. Con ustedes, el doctor Álvaro Olaya. Muchas gracias a ustedes por su participación. Quiero hacer una precisión al tema. La pregunta de qué funciona en la prevención es una pregunta muy compleja y si el tiempo nos alcanza, al final voy a dar algunas señales sobre lo que sería la evaluación de los programas de prevención en tema de farmacodependencia o uso de sustancias psicoactivas. Y más bien voy a dar el enfoque desde la perspectiva de la salud pública, en donde me ubico yo académicamente. Primero, vamos a ver en el tema del uso de sustancias psicoactivas, que puede entenderse por prevención y considerar que las decisiones que se toman para la prevención del uso de sustancias psicoactivas en los momentos históricos, en los contextos políticos o culturales, está muy relacionado de cómo se valora el problema y cómo se considera que son las causas fundamentales del problema. Entonces pueden haber diferentes acciones que política, legal, clínicamente, desde la salud pública se consideran como prevención, pero cada una de ellas tiene su propia connotación y sus propias implicaciones. De la más antigua y la que más ha tenido, digamos, un comportamiento histórico, ha sido que la mejor forma de prevenir el uso de sustancias es evitar el acceso a las sustancias. Entonces, en ese sentido, erradicar la oferta de sustancias psicoactivas ha sido una de las estrategias más usadas en prevención. Conocemos en la historia de los Estados Unidos la época de la prohibición del alcohol y ahorita vemos un poco sobre el tema nuestro. También hay propuestas de disminuir el consumo de drogas en la población. Mire que esas dos acciones tienden a prevenir el problema, pero se enfocan en distintos núcleos, el primero en la sustancia, el segundo en la población. O disminuir los daños asociados a los consumos de sustancias, donde ya el tema no es ni la población ni las sustancias, sino cómo se hace para hacer, digamos, menos dramático el impacto del uso de sustancias. Cuando se habla de erradicar la oferta de sustancias, aquí hay una frase que la recojo yo del reporte de la Comisión Global sobre Política de Drogas, donde hubo un pronunciamiento de 3 importantes presidentes de Brasil, Colombia y México, donde se dice textualmente: tener el coraje de articular públicamente lo que muchos de ellos reconocen en forma privada. Y como dijo hace rato nuestra conferencista, que la evidencia demuestra abrumadoramente que las estrategias represivas no resolverán el problema de las drogas. Y ahí en esas dos imágenes vemos dos impactos altamente nocivos del problema de las drogas, como el tema de la violencia, la degradación ambiental, y el segundo, uno de los más grandes daños que vimos especialmente en nuestro país, Colombia, que es el tema de la corrupción. El tema, como decimos nosotros, se secuestran las instituciones, la sociedad queda lesionada desde estos aspectos éticos, económicos, políticos, de seguridad nacional, etcétera, por el tema del narcotráfico, y la lucha contra la oferta de las drogas no ha hecho sino estimular el narcotráfico. La otra perspectiva es la disminuir el consumo de la droga. Ya yo creo que el doctor Didia y la doctora Pacuruco hicieron menciones muy importantes sobre el tema, pero ese puede darse desde la perspectiva, desde un abordaje individual, que es muy difícil desde la clínica, por razones algunas veces prácticas. A la clínica llegan las personas cuando ya están en una sospecha o en unas condiciones ya que consideramos de un riesgo inminente o unas prácticas de consumo de sustancias. Entonces, desde la práctica clínica psiquiátrica es muy difícil
el acceso directo. Habría que hacerlo desde una perspectiva de atención primaria en salud, y eso es algo que se está tratando de implementar en los países, pero que no ha tenido mucha respuesta en los trabajadores sanitarios de nivel primario de atención, porque se ha considerado que este es un problema que lo supera. Pero también hay que darle un abordaje poblacional. Hay que tener en cuenta las condiciones asociadas al problema, que tienen una presencia de factores de riesgo que en otros momentos vamos a ver. En este punto hay que comprender también que se trasciende el círculo cercano de la población, lo familiar, y hay que mirar dentro de la perspectiva de la prevención unos determinantes sociales que los vamos a mirar desde la perspectiva de la salud pública. Y está también un elemento importante, que es disminuir los daños asociados al consumo. Ese tema de la reducción del daño, que en experiencias europeas hay algunas evidencias importantes, ya mencionaban el caso de Holanda, España también ha tenido esas relaciones. Aquí se mencionan dos asuntos importantes, uno de ellos es el riesgo de la infección por VIH en uso de drogas inyectadas, pero la reducción del daño de las drogas no es solamente un daño que podríamos llamar orgánico, que es el hecho de la contaminación cruzada por el uso de las jeringas infectadas, sino que hay daños asociados al consumo de las drogas de tipo social muy importante. Uno de los grandes problemas de nuestra población de bajos recursos económicos en Colombia es la cantidad de madres de familia de los barrios populares que obtienen su sustento de la venta del microtráfico y son sometidas a unas penas, a unas condenas judiciales que afectan la calidad de vida del núcleo familiar de ellas mismas. Entonces, alrededor de las drogas están los daños jurídicos, los daños de relaciones familiares, los daños que hemos visto de accidentalidad, de homicidio, los daños de tipo orgánico. Entonces es posible, dentro de este proceso de prevención, también buscar formas en las cuales se disminuyan estos daños. Hay algunas medidas que se pueden tomar. Una es reducir la disponibilidad de las drogas, eso es factible, modificando un poco el tema de la penalización y más bien buscar formas alternativas. Nosotros en Colombia estamos viviendo unos conflictos sociales importantes, pero hay una insistencia, por ejemplo, en la sustitución de cultivos. Estos acuerdos de paz han generado unas propuestas políticas importantes en los cuales recursos que se destinan al cultivo o al tráfico sean orientados hacia programas de más desarrollo, sobre todo en las zonas rurales, donde existen todas esas iniciativas que le den una mayor posibilidad de beneficio económico a la población a través de lo que son cultivos legales, a través de lo que es desarrollo alternativo y otras formas. Deben haber medidas destinadas a formar a las personas de manera que no necesiten consumir droga. Ya es una prevención dirigida a la población, indicador muy importante, lo mencionaba el doctor Didia, a retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas o evitar que las personas no ingresen al consumo de drogas. Medidas destinadas para las personas que, aunque consuman drogas, no lleguen a las condiciones de abuso o de dependencia, es decir, no generen los trastornos asociados con drogas, y eso implica también otra concepción ética, otra concepción clínica del asunto, y las medidas destinadas, como ya mencionaron, a reducir los problemas. Vamos a dar entonces brevemente el abordaje de prevención desde la salud pública, y desde eso vamos a tomar dos perspectivas que han tenido su momento histórico. La primera es la que se llama la perspectiva de la prevención primaria o los niveles de prevención, que la plantea la Organización Mundial de la Salud y dice: son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Para este asunto de la prevención primaria, entonces hay que comprender un poco el modelo de Lieber and Clark, que fue en la década de los 60 y 70, fue hegemónico en la comprensión de los problemas de salud,
entendiendo que hay unos estados en la salud de la población prepatogénicos donde no hay la presencia de la enfermedad, en este caso considerando la enfermedad como los trastornos causados por el uso de sustancias. Entonces, el primer nivel que se hace con población considerada sana es el de promoción de la salud. La promoción de la salud se caracteriza fundamentalmente, como lo dijeron esta mañana, en no llegar directamente al tema, sino generar condiciones en la sociedad de tal manera que se disminuye la aparición de los riesgos en la población. Y después viene el nivel de prevención primaria, donde es una protección, ya sea inespecífica o específica, pero ya se considera que hay población que está expuesta a los factores de riesgo para el problema de las conductas adictivas. El tercer nivel, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ya ahí en ese momento aparece la clínica, lo que se podría llamar la prevención secundaria, ya la población está en prácticas de consumo, caso del alcohol que es muy universal. En nuestra universidad se hizo un estudio y el 98% de los investigados habían consumido alcohol en los últimos 3 meses, entonces ya el caso clínico raro eran los que no hayan consumido. Pero entonces con esta población ya se hace un tratamiento oportuno o unas acciones para evitar que estas prácticas de consumo de sustancias deriven a unos problemas ya de trastornos. El cuarto nivel, la limitación del daño, y el quinto nivel, la rehabilitación. Entonces ahí hay acciones que pueden ser importantes. Sin embargo, este modelo de Liberal Clar ha venido modificándose a lo que a finales de la década pasada la Organización Mundial de la Salud plantea o propone como los determinantes sociales de la salud. Entender que estos problemas relacionados con el uso de sustancias son problemas multidimensionales que no pueden seguir una línea única de atención, el tratamiento, la prevención directa desde la clínica, ni desde las acciones políticas, ni desde la regulación de los estados, sino que son demasiados factores. Y plantea como meta es la salud mental, más que la ausencia de trastornos mentales, y son diversos factores socioeconómicos, son biológicos, medioambientales, que dan lugar a este conocido diagrama donde vemos en la manera más proximal están los factores que tienen que ver con los individuos, sus condiciones de vida, que tienen una posibilidad de atención en el plano de la consulta, en el nivel escolar y en el nivel familiar. Posteriormente hay el impacto de las redes sociales y comunitarias, hablaban esta mañana muy importante de los pares, los grupos de pares, la comunidad, las relaciones de barrio, en la escuela, etc. Y posteriormente unos factores que tienen que relacionarse con grupos de población más grandes, donde hay toda una cantidad de aspectos importantes, y por último las condiciones socioambientales, culturales y socioeconómicas en que está inmersa una sociedad. Entonces el abordaje de la prevención desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud tiene que ser un abordaje de prevención desde múltiples actores sociales, y es por eso que no puede pensarse la prevención de los problemas de las sustancias psicoactivas solamente desde lo sectorial, que ha sido también una de las dificultades que han tenido los países, en donde al sector de la salud se le adjudica la gran responsabilidad de trabajar el tema de la prevención, y el sector de la economía, el sector educativo, los medios de comunicación, el desarrollo rural, el sector laboral, no asumen su compromiso. Entonces la propuesta es que se trabaje de una manera integral como política de Estado. Eso ha sido difícil. De estas conferencias que se han dado sobre el tema de las drogas a nivel mundial, ya se está planteando el abordaje de salud pública, pero también como un abordaje integral, que sea un asunto integral del Estado, porque ahí somos muchos los actores que tenemos que ver con un problema de esta magnitud y con unas causas tan complejas. Aquí no sé si no se alcanza a leer mucho, pero lo que quiero es darle el ejemplo. Esto viene
de un documento de la UNESCO en donde encontramos que existen dimensiones de los factores. Allá en la columna que está titulada en amarillo son los factores de riesgo y en el color azul los factores protectores. Entendiendo cómo están los problemas del uso de sustancias relacionados con estos factores, es más factible que en las sociedades podamos orientar acciones de prevención mucho más puntuales a aquellos asuntos que se consideran. Y hay varios niveles. Está el nivel individual. Mire que el primero son factores genéticos que desde el punto de vista de la prevención no son vulnerables, no es posible hacer, o no digamos posible, en este momento es de alta dificultad atender ese asunto. Entonces serían asuntos que se conocen que existen, pero que no tienen capacidad de impactarse de acciones de prevención. Pero tenemos la atención mental a los problemas conductuales, las redes de servicios de salud mental, que nos mencionaban también ahora, que tienen un problema de esa fractura, y ahorita que hemos hablado tanto del tema de la patología dual, donde hay una separación de la atención a los asuntos de uso de sustancia y de la atención de asuntos que tienen que ver con los otros trastornos mentales. Hay que hacer una redefinición de los conceptos, las conductas y desórdenes sociales, las conductas de delincuencia, los temas de salud mental, la actitud favorable hacia las sustancias y la percepción que la población tiene de las sustancias, que es posible trabajar desde una perspectiva del sector educativo familiar. Pero hay también factores protectores, como son las conductas prosociales, el desarrollo de niveles cognitivos, las competencias sociales y el temperamento. Así igual hay a nivel familiar. Por cuestiones de tiempo no los podemos ver, pero también en la presentación encontramos otros dos conjuntos de factores de riesgo y protección que están en otros ámbitos, digamos, más distantes de la población, como es el comunitario, el escolar y el contexto societal. En cada uno de esos ámbitos existen factores de riesgo y existen factores de protección. Entonces, las políticas de prevención están más dirigidas en cada contexto a identificar la presencia, digamos, más concreta de esos factores de riesgo y acciones que protejan o disminuyan la presencia de esos factores de riesgo. Y si encontramos factores de protección, cómo se estimulan esos factores de protección para que tengamos una población con menor probabilidad de llegar al problema de sustancias. Hay factores familiares, individuales y educativos, y se le da una gran carga en el tema de la prevención al sistema educativo. El sistema educativo tiene, digamos, una mayor posibilidad de constituir esas estructuras éticas, cognitivas, sociales, las habilidades sociales, el aprendizaje en la población, y además tienen la posibilidad de hacer procesos más colectivos. Hay dos experiencias importantes. Las regulaciones de tabaco y alcohol relativamente han demostrado eficacia cuando se da lo que se ha mencionado aquí, que es que se cumplan. Si no se cumplen esas regulaciones, por el contrario, se convierten en ejemplos de normas que son factibles de olvidar. Y hay acciones concretas de la sociedad y el Estado que tienen un impacto demostrado en la prevención. La primera es una protección social a lo largo de la vida, es decir, una persona que durante todo el transcurso de su vida está inscrita en un Estado que tiene muy definido su compromiso con el bienestar, su compromiso con la formación, con la protección del ciudadano, con la obligatoriedad de cumplimiento de normas sociales, con regulaciones que sean eficaces y que sean aceptadas y cumplidas por toda la población, tiene menos riesgo o la probabilidad de que sea menos severo el problema de drogas que una población que no lo tenga. La equidad sanitaria en las políticas y planes y programas, hay una dificultad en muchos de los países, y es que
los asuntos de tratamiento, por ejemplo, de pacientes adictos están con muy poca presencia o no tienen suficiente garantía en la atención que el Estado o que las instituciones de seguridad protegen. Entonces necesitamos que todas las atenciones sanitarias incluyan de forma integral dentro de esa es la protección. La equidad desde el principio, la equidad como componente político y social, desde la primaria infancia, en todos los aspectos. Nos hablaban esta mañana del tema de género, la inclusión de la infancia y la juventud, los de la tercera edad, es decir, un concepto de equidad que sea basamento o que sea el núcleo de un sistema de convivencia política. Eso quiere decir que el problema de las adicciones es un problema de una gran trascendencia política. Los entornos saludables, se ha demostrado que las ciudades, municipios o localidades que asumen el compromiso de definirse como entornos saludables han logrado tener condiciones de salud y menos presencia o menos prevalencia de consumo de sustancias. El empleo y el trabajo digno, hay trabajos muy importantes sobre el problema de sustancias psicoactivas en población trabajadora, sobre todo la exposición al alcohol y a otras drogas en población laboral, donde las políticas laborales, donde las condiciones de trabajo, las jornadas, las retribuciones no son las suficientes. La emancipación política, la integración, organización y expresión. Esto lo plantean las Naciones Unidas como uno de los pilares importantes para atender el problema de las drogas, porque una población, unos ciudadanos que tengan un empoderamiento político, una participación colectiva, que tengan una conciencia de pertenencia al medio societal, al medio económico, a la comunidad cercana, es una población que tiene menos riesgo de acudir a esas prácticas de drogas. Y menciono el de la resiliencia, también lo hablaba la doctora Pacuruco. Este trabajo se está haciendo en Medellín, hay una línea de investigación muy importante, porque se encuentran que, dados los factores de riesgo, las condiciones ambientales, culturales, la disponibilidad de las sustancias, las condiciones de vida en unas condiciones precarias, poca participación social, y en estas comunidades es muy frecuente encontrar ciudadanos y ciudadanas que, no obstante estar inmersas en las mismas condiciones de riesgo, no tienen prácticas o no tienen problemas importantes en consumo de sustancias psicoactivas. Entonces se está fortaleciendo la línea de investigación que es para comprender qué procesos se dan en la población resiliente y generar acciones de estímulo a la resiliencia. En un proyecto que tuvimos en la Facultad Nacional de Salud Pública con jóvenes de los barrios populares de Medellín, jóvenes que han estado en unas condiciones pues, que fueron famosas en todo el mundo y que por ventaja han sido superados, se pudo encontrar un indicador costo efectivo con un proyecto que se llamaba Jóvenes por la Vida. El promedio de inversión social a grupos de jóvenes con una cobertura grande, estamos trabajando con 5.000 jóvenes, el costo mensual era cercano a los $200 en lo que era la atención directa, más ciertos estímulos a ellos, el desarrollo de acciones culturales, el desarrollo de microempresas, el acceso a sector educativo, el reconocimiento de sus propias identidades de género, de sus propias identidades lúdicas, musicales, estéticas, un costo de $200 comparado con el costo que le significaba a la ciudadanía atender los problemas de delincuencia y los problemas médicos y los problemas de rehabilitación asociados al tema de uso de sustancias, y $200 se invertían en prevención y la atención costaría $1.200 mensuales. Es decir, no solamente se garantizaba calidad de vida, se garantizaba una aceptación de esos jóvenes quienes se acercaron de una manera, digamos, muy autónoma, muy voluntaria a los sistemas educativos de salud y de gobierno, y a la vez se disminuían sus riesgos del problema de calidad de vida.
Entonces, son acciones que se han demostrado como acciones de tipo efectivas. Y el tema de evaluación de la prevención. Evaluar la prevención es muy difícil porque desde el punto de vista individual uno no puede decir que si una persona no consume sustancias psicoactivas, si llega a su edad adulta, transcurrió su adolescencia con todas esas complicaciones que nos habla el doctor Didia, y no consumió, entonces eso se debe a que nosotros ejercimos sobre unas acciones de prevención. Es muy difícil, porque como habíamos hablado de algo, este fenómeno es un fenómeno multidimensional y no podemos atribuirle a algunas acciones particulares el hecho de que no consuma. Entonces no es fácilmente, y además científicamente desde el punto de vista del modelo investigativo es muy difícil. Pero sí se puede pensar desde la perspectiva de los estudios poblacionales, de los datos sobre prevalencias de consumos, de los datos sobre edad promedio de ingreso, y se pueden tener datos macro de las poblaciones estudiadas, líneas de base, y sí se han encontrado que donde hay programas concretos de prevención comparados con líneas de base o con poblaciones, grupos de control, sí hay evidencia de que programas de prevención que deben ser explícitos, aunque no necesariamente específicos de sustancias, pero sí debe haber una voluntad explícita de los organismos de salud, de educación del Estado, en que queremos disminuir la magnitud del problema de sustancias, aunque no necesariamente haya que hablar de las drogas. Algunas veces hay que hacerlo, otras veces no. Para que un programa tenga posibilidad de evaluarse, hay que tener un conocimiento de la magnitud del problema para ver cómo se comporta ese problema en el tiempo, de las condiciones sociales y las características en que está la población, si logramos mejorar el éxito académico en las personas, si logramos disminuir la deserción escolar, si logramos mejorar las condiciones laborales. Entender las necesidades detectadas en la población. Es muy importante consultarle a los grupos poblacionales su percepción del problema y cuáles son las necesidades que ellos plantean, y evaluar cuáles son las consecuencias que desarrollan esto. La hipótesis de un programa de prevención se puede desarrollar en que las causas de una determinada conducta o problema. Cuando logramos establecer esas causas, entonces podemos orientar las acciones de prevención. Los factores asociados a esas causas y las consecuencias. Es decir, siempre debemos tener como núcleo del proceso de evaluación el problema en sus causas, en sus factores y en sus consecuencias, y evaluar cómo se están moviendo a través de la aplicación de programas. El NAIDA nos hace unas preguntas que se deben hacer en un programa de prevención cuando se evalúa. ¿Cómo se llevó el programa? ¿Se realizó lo planeado? ¿Hay alguna conexión entre los recursos y los resultados, el costo-beneficio? ¿Logró el programa lo esperado en el corto plazo? ¿Y produjo el programa los efectos deseados en el largo plazo? Ahí está un problema muy importante, donde yo quiero señalar que hay que tener precaución, porque en muchas oportunidades el costo de la evaluación supera el costo del programa. Entonces, en algunas oportunidades hemos tenido que hacer evaluaciones de proceso, pero no de impacto, porque si fuésemos a evaluar en grandes grupos poblacionales, si ese programa fue activo, algunas veces necesitamos invertir grandes sumas de dinero y los recursos no son muy importantes. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, observaciones, aclaraciones o despertarse. Gracias. Bueno, felicitaciones por la charla. Yo creo que se toparon bastantes tópicos de lo que son las prevenciones de adicciones, pero de manera general, doctor, quería saber si el apoyo
del Estado en términos de presupuesto en tu país es significativo o está dentro del presupuesto general de salud? Eso básicamente. Bueno, la palabra significativo tiene dos colas. El esfuerzo del Estado colombiano en la prevención de los problemas asociados a las drogas es significativo, digamos significativamente pequeño. Colombia en las últimas décadas en el gasto para atender el asunto de las drogas gasta cerca del 95% en represión. Es decir, todo el esfuerzo del Estado está hacia lo que es la producción, distribución el procesamiento de las sustancias psicoactivas, y en prevención los recursos son mínimos, son recursos muy marginales. Algunas localidades con recursos propios, doy el caso de la Municipalidad de Medellín, con esfuerzos de las localidades se han comprometido, lo han hecho yo creo que Bogotá, con el programa de una alcaldía anteriores llamada Bogotá Humana. La alcaldía de Medellín lo ha hecho, pero recursos propios, pero de nivel central no hay de verdad un compromiso. Cada vez que el gobierno central asume el problema que ellos llaman el flagelo de las drogas, hasta la forma de denominar los problemas ya da una idea de cómo lo van a atender, están centrados en el tema de la represión, en el tema de reducir la oferta de productos con un impacto negativo. Ya estamos en Colombia a puertas de ser nuevamente desertificados por el gobierno de Estados Unidos y tenemos en este momento, estamos viendo una crisis social aquí en un departamento vecino del Ecuador, en el departamento de Nariño, una crisis severa por el tema de digamos, de los fracasos en la política de reducción de la oferta, y nada se está haciendo en la de prevención, es muy poquito. Agradecemos al doctor Olaya por su conferencia y de parte del CRA se le va a hacer la entrega de un presente.